noches. Les voy a proponer trabajar hoy también. No voy a hablar del contenido del programa de investigación científica de Apola. Está en la página web, en portugués, en inglés, en italiano y en español. Y la última versión, que nos animamos por primera vez a imprimirla, está a disposición de ustedes adelante. La que está en la página, entonces se dan cuenta que no es la última versión, es un programa viejo. Ya Bruno Bonoris aportó un capítulo que no estaba incluido, con lo cual incluso este último ya está afortunadamente medianamente desactualizado. En esta ocasión tan especial para nosotros, lo que voy a tratar de hacer es plantear los argumentos que podrían justificar o servir para admitir que en una sociedad psicoanalítica haya un programa de investigación científica, algo que no sucedió nunca. Ninguna sociedad psicoanalítica en la historia del psicoanálisis hizo suyo un programa de investigación científica menos público. Lo que voy a tratar de encarar, no sé bien cómo llamarlo, pero podrían ser las justificaciones filosóficas y epistemológicas para que una sociedad de psicoanalistas se maneje a partir de un programa de investigación científica. Hoy se trata de una inauguración, pero ¿es la inauguración de qué? No de una nueva institución o sociedad psicoanalítica más. Hay muchas, incluso podría decirse que hay... Incluso se podría decir que hay demasiadas. Saben que los psicoanalistas junto a los trotskistas recibimos el mismo chiste, que habiendo dos de nosotros tenemos tres grupos. Se trata de una inauguración de una sociedad psicoanalítica distinta. Pero ustedes pensarán, todas son distintas, y es verdad. Todas las sociedades psicoanalíticas que existen o existieron deben implicar alguna diferencia. Si hubiese algún freudio lacaniano presente, podría decir se trata del narcisismo de las pequeñas diferencias, citando a Freud del malestar en la cultura. Pero en psicoanálisis habitualmente no se suele profundizar la discusión en torno a que hay distintos tipos de diferencias. Por ejemplo, Rosa de Luxemburgo y Adolf Hitler. Ambos eran europeos, políticos, en acción en el siglo XX, a pesar de lo cual, entre Rosa de Luxemburgo, me imagino que todavía muchos de los presentes deben saber quién fue, y Adolf Hitler, hay una diferencia distinta a la que hay entre Adolf Hitler y Adolf Eichmann. Adolf Hitler y Adolf Eichmann, además de compartir el nombre, seguramente fueron diferentes. Uno tuvo hijos, el otro no. Uno seguía al otro. Pero las diferencias en juego no son de la misma índole. Por ejemplo, y esto es muy bueno para atacar un prejuicio con lo que los psicoanalistas defienden a Freud de toda crítica, diciendo era hijo de su época. Es una concepción realmente malísima para pensar a cualquier autor. Por ejemplo, Parménides y Heráclitos fueron físicos y filósofos griegos, vivían más o menos próximo, vivieron hace 2500 años, a pesar de lo cual plantearon argumentos absolutamente contrarios. Uno sostenía que el ser es y el no ser no es,
y otro sostenía que el ser es y no es al mismo tiempo. Con lo cual, al menos para empezar a discutir este problema que en psicoanálisis es muy delicado porque está anulado, les propongo que hay distintos tipos de diferencias. Las diferencias pueden ser de la índole de dos argumentos contrarios, pueden ser dos argumentos subalternos, o pueden ser dos diferencias que sean contradictorias. La propuesta con la que nos manejamos nuestra pregunta sobre nosotros mismos es: ¿será Apola una sociedad contradictoria de todas las otras? Si inscribimos a las sociedades psicoanalíticas en el conjunto de todas las otras, van en el campo de la universal afirmativa. Y entonces Apola iría en la particular negativa. O sea, existe al menos una que plantea todos los argumentos en forma distinta. ¿Y en qué radica la diferencia de Apola respecto de, según nuestro conocimiento, todas las otras sociedades psicoanalíticas, al menos las contemporáneas? Voy a tratar las 7 razones que encuentro más generales respecto de este problema. La primera: no nos proponemos retornar ni a Freud, ni a Lacan, ni a nada. No nos proponemos retornar a nada. Nos proponemos avanzar, actualizar e innovar. Segundo, no confundimos a Freud con Lacan. Los distinguimos en el sentido de oponerlos y los planteamos consecuentemente orientados en forma contraria. O sea que si uno va para la izquierda, el otro va para la derecha. Argumentos que van con orientación contraria. Tercero, orientamos nuestro trabajo de investigación para asociar al psicoanálisis con la ciencia. Sostenemos una posición y una tendencia hacia la ciencia, pero no bajo el modelo freudiano de la biología, que hoy es el modelo de Kandel, Eric Kandel, el premio Nobel, que fue psicoanalista, sino en el modelo de la física teórica, de la lógica simbólica, la lingüística y las matemáticas. Lo que Lacan propuso como el hábitat del psicoanálisis, designado ciencias conjeturales. Cuarto, la diferencia también radica en una concepción epistemológica hipotético-deductivista, que rechaza el inductivismo del psicoanálisis, lo que significa sostener por nuestra parte, primero la teoría, luego el otro, primero la teoría, el otro, el lenguaje, y luego, o segundo, la realidad, la experiencia, el fenómeno y la clínica. Nos posicionamos además como procientíficos. Quinto, en el sentido de sostener una posición teórica que busca ser A, clara y distinta. Por eso justamente rechazamos la confusión Freud-Lacan. B, racional. Hay razones y motivos lógicos y racionales para afirmar lo que afirmamos en psicoanálisis. No lo hacemos ni por experiencia ni por criterios de autoridad. No nos vale para nada que lo haya dicho Freud o que lo haya dicho Lacan. En este sentido, agregamos tercero, que nuestra posición procientífica hace que nuestras bases sean comunicables, en el mismo sentido que el matema de Lacan. Por ese motivo escribimos nuestro programa de investigación científica y lo comunicamos de la forma más clara y distinta y racional que nos fue posible. Admitimos su crítica y las objeciones que despierte son para nosotros argumentos para ser revisados y estudiados. Como decía Martín en su presentación, pero no hemos recibido objeciones.
Las demás sociedades científicas, los colegas, hacen como que el programa de investigación científica no existe. No, es notable, nunca hemos recibido una línea de crítica. 6. Criticamos a Freud. No lo justificamos, no lo defendemos y no lo sostenemos. Una actitud científica exige la crítica de sus fundadores como condición ineludible para poder avanzar. Como afirmó Lacan con tanta insistencia, todo el esquema del... Salteo los años que ustedes lo van a poder ver ahí. Es una lista abreviada. Tengo muchísimas más citas para quien le interese. Todo el esquema del Edipo debe ser criticado. El masoquismo primordial es una noción caduca. Hacer consciente lo inconsciente es suponer allí un ascensor. No le presten atención a las citas que son tremendas. Si reciben por parte de mí amablemente un consejo, yo les propondría que se pregunten cómo nadie cita estas citas. Ese es el asunto. El asunto no es que existen las citas y no las conocemos, sino que después de 40 años de freudiolacanismo no se citan las citas. ¿Entienden, no? Que sería represión en el propio seno del movimiento psicoanalítico. En lo más denso del texto de Freud siempre hay una idolatría. La obra de Freud es impensable si no se coloca en primer lugar la dominancia del significante. Es indesarraigable la imprudente figuración que Freud dio al yo, ello y superyo. Freud confunde inanimado y muerte. Penis neid, a la mujer no le falta nada. Freud protege al padre. El principio de realidad es una discordancia en Freud. El eros unificante es una fantasía mítica. El asesinato, mucha gente me dice cuando yo propongo distinguir a Freud de Lacan en mis conferencias por fuera de Apertura o de Apola, que Lacan mismo en este sentido es confuso porque él siempre defiende a Freud. Es falso. Es falso. El asesinato del padre es una payasada darwinista. Encuentro inadmisible el proyecto de Freud. Hay algo en Freud que se prestaba a la confusión de Triep con instinto. Son duras las críticas, ¿eh? Freud perpetúa la religión, la consagra como neurosis ideal. Freud es egocéntrico, incluso súper egocéntrico. Esta la voy a trabajar al final. Freud no comprende nada de nada. Y lo que dice del inconsciente no es más que un embrollo. Este es el último Lacan, 1977. Freud hace lingüística sin tener la menor idea. Freud del inconsciente no comprendía estrictamente nada. No existe ninguna constancia de la pulsión. Finalmente, las propiedades científicas de la posición de Apola, 7, y para mí lo más importante también destacado por Martín, es qué pensamos. ¿Pero qué es pensar? No, obviamente no levanto esta pregunta en el sentido de la pregunta de Heidegger de qué significa pensar. Sino que la diferencia que les voy a proponer es que pensar no es narrar o contar lo que aparece en nuestro escenario mental, que es como usualmente se utiliza pensar. Estuve pensando, dice alguien, y nos cuenta qué pasó por su escenario mental. Muy parecido a contar lo que se ve por la ventanilla de un tren cuando estamos viajando en él, eso se considera que es pensar. Para mí, pero para el gran conjunto de los colegas de Apola, es o debería ser pensar, preguntarse y cuestionarse por qué se dice lo que se dice, ¿será verdad lo que se cree? ¿Es coherente afirmar lo que afirmamos? Para darle dos ejemplos. ¿Es la Tierra plana?
No sé si están un poco al tanto del problema de los terraplanistas. Pongan tierra plana. Hubo un primer congreso argentino de terraplanistas y un gobierno le dio una sede oficial del Estado argentino para que los terraplanistas hagan su acto inaugural en Argentina. Esa es para reírse, pero después vamos a discutir si estas cosas son para reírse. Otra que ya no es para reírse ¿es mejor no vacunar a los niños? No sé si ustedes saben que enfermedades erradicadas de muchos países como el sarampión han vuelto con número de casos de miles de casos. Estados Unidos, Italia, Argentina, países donde estaba erradicado el sarampión, porque la gente argumenta, para mí no hace falta, para mí la tierra es plana. O sea, obviamente se darán cuenta que planteo el pensar como el ejercicio de la duda metódica cartesiana a lo que sostenemos. Sin embargo, en psicoanálisis, por ejemplo en Francia, Jean Alouche propone que la esencia del psicoanálisis es no pensar. Lo mismo sostiene en México la psicoanalista argentina radicada allí, Susana Berkovich. Exactamente lo mismo propone Jorge Aleman, que dice que la esencia del descubrimiento freudiano de la pulsión es que la pulsión es un concepto, una idea anticogitativa. O sea, anticógito, o sea, es antipensamiento. Yo creo que todas estas posiciones están en boga, pero no en psicoanálisis, en el mundo entero. Donald Trump dice que no hay calentamiento global. Bolsonaro también. Y si uno les dice, pero los científicos tienen pruebas categóricas de que sí, Bolsonaro, Trump responden, bueno, pero para mí no. Igual que el padre que decide no vacunar de sarampión a su hijo. Mi impresión es que, al menos en psicoanálisis, el problema surge en Freud en la idea de omnipotencia de los pensamientos. Para Freud hay una posición fallida, típica del neurótico, que cree que con el pensamiento domina la pulsión. Y la pulsión es eso indomeñable que ningún pensamiento podrá siquiera expresar. En Apola sostenemos justamente todo lo contrario. Y para que lo puedan ver con claridad, proponemos que pulsión es una idea surgida en determinado momento histórico y geográfico. El Sturm und Drang, Sturm, pronuncio alemán como inglés y francés. Discúlpenme, Sturm und Drang, el movimiento poético de Herder y Goethe, Drang, vieron pulsión, en torno a la primera mitad del siglo XIX, y fundamentalmente de Arthur Schopenhauer, también, en este caso mediados del siglo XIX, que son los que proponen la existencia del concepto pulsión y que luego la pulsión empieza a existir, pero es tramitada teóricamente de tal manera que se la supone antes de la teoría, e incluso superadora de la teoría, ya que ninguna teoría podrá jamás, etcétera, etcétera. Así entonces, en esta posición científica, cabalmente científica, cuestionamos, para comenzar, los prejuicios psicoanalíticos. O sea, los prejuicios que suponemos que todos nosotros como psicoanalistas tenemos y que son con los cuales, en todo caso, entramos a Apola. Uno que les propongo trabajar es, ¿obtuvo Sigmund Freud la teoría psicoanalítica desde su práctica clínica? Que levante la mano si hay alguien al cual no se lo dijeron al menos 1000 veces. Que es un caso peculiar de inductivismo, que es el inductivismo psicoanalítico, que es inductivismo extremo. Toda la teoría surge de la clínica. Aplicamos la duda metódica para investigar, o sea, no para decir, en mi opinión, no. No es científico opinar. Messi tiene que estar o no en la selección.
el gran tema argentino, mucho más que el problema del dólar. Messi, ¿tiene que estar o no? En mi opinión, en mi opinión, en mi opinión. Sino que se trata de investigar. Y en nuestro caso, como psicoanalistas, investigar textos. Nosotros trabajamos con un material que es un material textual. Con lo cual, frente a la idea de obtuvo Sigmund Freud la teoría psicoanalítica de su práctica clínica, que como nos fue repetido desde la primer clase de la Facultad de Psicología o desde la primera reunión del grupo de estudio de Freud y de Lacan, orientan nuestra propia posición, creyendo entonces que nos haremos psicoanalistas a partir de la práctica clínica. Esto es que debemos analizarnos y atender pacientes para saber lo que es el psicoanálisis. Lo estudiamos y obtuvimos las siguientes respuestas. ¿No pasó? Bueno, una lista breve. Hay otra tanta que ya tengo establecidos. Estas son citas de los autores de los cuales Freud obtuvo el concepto, que Freud mismo lo declara en sus escritos. No es que yo descubrí leyendo a Arthur Schopenhauer y a Freud que había una comunidad. Freud dice, esto lo obtuve de acá, esto lo obtuve de acá, esto lo obtuve de acá, esto lo obtuve de acá. Y los psicoanalistas decimos, no, lo obtuvo de su práctica clínica. Entonces, huellas némicas de Wernicke, libido de Krafft-Ebing. Fíjense cuáles son los conceptos, Autoerotismo de Havelock Ellis, bisexualidad de Fliss, sexualidad infantil de Moll, zonas erógenas de Bloch, teoría económica del ataque histérico de Breuer, el inconsciente como otra escena de Fechner, lo ominoso de Schelling, el principio de constancia de Newton, el ello de Grodek, el método de interpretación de la asociación libre de Giovanni Morelli, la ambivalencia de Bleuler, la omnipotencia de los pensamientos de Lamarck, el padre de la horda primitiva de Darwin y Robertson Smith, la recapitulación de Haeckel y la oposición entre representación y pulsión y el principio de Nirvana de Schopenhauer. Entonces, no es cierto. Textualmente nos podemos posicionar como si hubiésemos hecho un experimento de laboratorio y decir, no es cierto que Freud obtuvo el psicoanálisis, teoría psicoanalítica, de su práctica clínica. La obtuvo de leer y estudiar autores. Pero como acentuamos tanto la posición científica, me parecía conveniente hoy retomar otro prejuicio psicoanalítico. Podríamos dedicar a hacer un banquete, estar 3, 4 días, las 24 horas, comiendo, bebiendo y criticando prejuicios psicoanalíticos. No sé si hoy en día el psicoanálisis es más que un conjunto de prejuicios. No sé. Mi impresión es que podría ser. El otro gran concepto psicoanalítico, además de que el critiqué recién, de que Freud obtuvo la teoría psicoanalítica atendiendo lo que las histéricas le enseñaron a Freud. Las histéricas le enseñaron a Freud lo que Freud esperaba encontrar en las histéricas de lo que había estudiado sobre la histeria. No otra cosa. Pero frente a esta orientación científica que proponemos en Apola para el psicoanálisis, el otro gran prejuicio psicoanalítico oportuno a discutir es, pero Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia, es una práctica. Y entonces podríamos dedicar un rato de esta noche a ver, ¿es así? ¿Es así? Estamos peor, porque viene siempre, estamos peor. Estamos peor. Me quedaron mal puestas las de ojo. Lacan efectivamente una vez dijo, la que está en rojo, una única vez que yo haya localizado, luego de haber escaneado ida y vuelta durante 30 años su enseñanza, una sola vez dijo, no es ciencia, es una práctica. En Massachusetts, Estados Unidos, el 11 de diciembre del 75. Otras 4 veces dijo, no es ciencia, efectivamente, todas en el año 77. Si hay algún joven o alguien de mente joven, podría estudiar por qué.
¿Por qué en el año 77 están todas las citas de Lacan sobre la condición científica del psicoanálisis? En apertura de la sección clínica dijo, no es ciencia, pero no es ciencia exacta. En el seminario 24 dijo, no es ciencia, espera hacerlo. En Bruselas dijo, no es ciencia si pensamos que una ciencia se desarrolla con pequeñas mecánicas reales. Eso no lo puse, ¿no? No. Lo que va después de los puntos suspensivos es, no es ciencia si pensamos que una ciencia se desarrolla con pequeñas mecánicas reales. Sí es ciencia si pensamos que la ciencia se desarrolla con letras. Y la última, en el seminario 25, ultimísimo Lacan, no es ciencia por ser irrefutable. O sea, desde la perspectiva de Popper, el psicoanálisis no es ciencia, pero hay que ver si admitimos que una ciencia, para ser ciencia, debe admitir el principio de ser refutable. Pero, este es el caso. Esto es lo que hay. Por lo menos lo encontré. Si alguno encuentra otra, que sea generoso como yo y la comparta. Pero dijo que el psicoanálisis sí es ciencia. En la propuesta para el Instituto del 53, en el seminario 2, en la cosa freudiana, en el seminario 3, en el 4, en la entrevista al Express, en el psicoanálisis y su enseñanza, en el seminario 4, en la dirección de la cura, en el seminario 8, en el seminario 9, en el seminario 11, en el seminario 12, en el 13, en respuesta a estudiante de filosofía, en la entrevista a Paolo Caruso, en la entrevista a la televisión francesa, en el seminario 14, en el 15, en el 16, en el 20, en el norte italiana, en Yale y en Londres. O sea, una sola vez dijo, no es ciencia, en el mundo anglosajón, en la universidad, en Massachusetts, y 24 veces dijo que sí, seguro explícito. Tengo otras 40 donde dice que sí, interpretable. Pero, también dijo que debería ser ciencia. En Función y Campo, en el seminario 3, en su versión del sujeto, en seminario 10, en el seminario 11, en la reseña del seminario 11, en la ciencia y la verdad, en el seminario 12, en la entrevista a Pierre Deitch, en respuesta a estudiante de filosofía, en la entrevista a la televisión, en la proposición del 9 de octubre, en el acta de fundación y en el seminario sobre el saber del psicoanalista. Con lo cual se dan cuenta que el gran problema con el que nos encontramos hoy, en las relaciones psicoanálisis y ciencia, es el prejuicio psicoanalítico, especialmente en el mundo lacaniano, que a rajatabla sostiene el psicoanálisis no es ciencia, apoyándose en que Lacan lo dijo, y Lacan dijo, al menos ya les presenté, 38 veces, todo lo contrario. Ese es un problema. El otro problema, me imagino que ustedes se lo deben estar preguntando, es por qué nadie presenta estas 38 citas, que deben ser 70. Yo recién estoy comenzando con este trabajo. Es una ironía lo de empezando. Era para que se rían, pero bueno, un chiste así, ¿no? Llegados a este punto, Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia y nos damos cuenta por 40 citas textuales de Jacques-Alain Miller, no de Staffordla, no hace falta ir a Staffordla, para encontrar que no, con lo cual ya no confiamos en nada de lo que dicen los freudio-lacanianos, porque no se puede confiar en nada, en el sentido científico. Son buena gente, estudiosos, serios, entienden muy bien a sus pacientes, no me quiero pelear con ninguno, está todo bien. Pero lo que les propongo es que si uno estudia lo que dicen los freudio-lacanianos de lo que Lacan dijo, no preparé la diapo, esta me cayó el 20, cuando venía para acá, les advierto que todas estas frases, que son el canon fundamental del freudio-lacanismo mundial moderno, Lacan no las dijo. No las dijo. Yo no encontré donde las haya dicho luego de zarandearlo mucho. Si alguno la tiene y la encuentra, lo publicaremos y lo haremos saber y discutiremos. Debemos hacernos responsables de nuestra posición de sujetos. No la tengo en diapo. Me cayó el 20 viniendo para acá. Esa nunca la dijo Lacan. Goce mortífero nunca lo dijo Lacan. Ser de goce nunca lo dijo Lacan.
amar el síntoma, no. Yo no tengo nada con la teoría de Colette Soler de amar el síntoma. Lo que estoy proponiéndole discutir es que ella dice que Lacan dijo: el inconsciente real no está en Lacan. Limitar o poner límite al goce no está en Lacan. Goce otro no está en Lacan. Goce inefable no está en Lacan. La última supervisión del hospital no entra. Porque la última supervisión del hospital está hecha con esto. Díganme si no, los que van al hospital. Sujeto singular no está en Lacan. Nunca Lacan dijo sujeto singular. Dijo 30 veces sujeto particular. No existe sujeto singular como teoría de Lacan. Si es la teoría de Miller, de Colette Soler, chapeau, estudiaremos la teoría, la respetaremos tanto como la kleiniana, la anafreudiana, son teorías que cohabitan, no hay forma de medirlas en su efectividad y su valor psicoanalítico, con la cual la estudiaremos y mantendremos el estudio de las diferencias. Pero lo que los lacanianos dicen que Lacan dijo, Lacan no lo dijo. No lo dijo. No pasa así con Freud. Lo que los lacanianos dicen que Freud dijo, Freud lo dijo. Goce autista. Lo dijo una sola vez en el seminario 10, clase 4, 5 de diciembre del 62, en Staferla, y lo articula al goce autista del animal. La ciencia forcluye al sujeto, nunca lo dijo. No sé si van rompiendo los papelitos que tienen. Ah, esa tampoco, esta tampoco. Acotar al goce no lo dijo nunca. Y modalidad o modos de goce no lo dijo nunca. Un paso más. Entonces nos animamos a preguntarnos ahora, no solamente qué se dice, qué se dijo. Eso no es tan difícil, hace falta estudiar e investigar, hay que tener buenas preguntas para investigar y ponerse culo en silla a trabajar. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué se dice lo que se dice? ¿Por qué se dice que Freud obtuvo la clínica de su práctica? ¿Por qué se dice que obtuvo la teoría de su clínica? ¿Por qué se dice que Lacan dice que el psicoanálisis... ¿Entienden? Damos un paso más a por qué se dice lo que se dice. Me parece que no es muy distinto lo que estoy haciendo que lo que hace un psicoanalista en su práctica. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el asunto? Y luego preguntarse por la lógica de eso. ¿Pero por qué se sostiene eso? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se cree en eso? ¿Por qué se afirma que Freud obtuvo el psicoanálisis de su práctica clínica? ¿Por qué se dice que Lacan dice que el psicoanálisis no es ciencia? ¿Por qué se cree que el psicoanálisis debe retornar al pasado? Avanzo una hipótesis, o sea, una respuesta posible, no muy elaborada, no muy trabajada, no tiene estatuto más que una primera posibilidad de iniciar una investigación. La hipótesis es la siguiente. Por el problema de la relación, por el problema de la concepción de la relación entre la pérdida de autoridad del padre y el desarrollo de la ciencia y los fenómenos del malestar en la cultura de los siglos XIX y XX. La hipótesis que le propongo es que todo eso se afirma en psicoanálisis debido al problema de cómo se entiende la relación de pérdida de autoridad del padre y desarrollo de la ciencia y el desarrollo de los fenómenos del malestar con lo que los psicoanalistas trabajamos en nuestra clínica. Entonces la tesis que nos vemos obligados a criticar en su sentido más original, etimológico, es discernir, analizar, separar. Eso es criticar. Es la siguiente. La tesis nuestra, la que yo propuse, está acá. Ahora vamos a criticar la otra tesis. Es la que afirma: el gran malestar social moderno está causado por la pérdida de autoridad del padre y el avance de la ciencia. Motivo, por ejemplo, esto lo habrán escuchado, elijo ejemplos que supongo que habrán escuchado, del incremento de las adicciones.
O sea, hay incremento entre los jóvenes del consumo de drogas, de las adicciones, por la pérdida de la autoridad paterna. Hay una relación inversamente proporcional. Como ha caído la autoridad del padre, los jóvenes consumen más drogas. Debemos someter estas ideas a análisis, ya que constituyen, le propongo, el nudo del psicoanálisis. Incluso para el psicoanálisis lo es. Freud es el padre del psicoanálisis. Hay que volver a Freud, ya que hay que volver al padre. ¿Entienden por qué, no? Porque si la disminución del padre implica el aumento del malestar, entonces para disminuir el malestar hay que volver al padre. Nos hace falta un padre. Me parece que todo Occidente grita, desesperado, hace falta un padre. Y cada vez elegimos de vuelta autoridades para representarnos que tienen una fisonomía de la figura patriarcal, machista de los siglos XVIII y XIX. Entonces hay que volver al padre, ya que el habernos alejado de él y por la influencia de la ciencia, solo nos trajo estar peor. Ese es otro prejuicio que les propongo revisar. ¿Estamos peor? Sí. En la última semana, ¿el Lollapalooza ya fue? No llegué tan tarde, no sé qué es, pero no llegué tan tarde. Bueno, Lenny Kravitz va a participar del Lollapalooza Buenos Aires 2019. Él declaró, no es solo Estados Unidos, el mundo entero perdió la cabeza. Ahora, en la semana que llegó, esta semana, Virginie Despentes, la de teoría King Kong, también estuvo en Argentina, hace 2 o 3 semanas. Ahí declaró, es un mundo feísimo, brutal, absurdo, grotesco, violento y asesino. Febrero 2019, esto declaró Despentes. Entonces los modernos, y me parece que Lenny Kravitz y Despentes deben ser considerados modernos, no Bolsonaro o Trump. Los modernos son los que sostienen que el presente es peor. No hay que ser un matemático avanzado para deducir, entonces el pasado fue mejor. Entonces el progresismo moderno también sostiene que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que yo les propongo, pensar como miedo a la modernidad. Sobre lo cual hay que tener mucho cuidado porque el miedo a la modernidad, esto es interpretación absolutamente mía, no de Apola, porque no la compartí todavía con Apola, que parece progresista, alimenta una era de nuevos fascismos. Nacionalistas, misóginos, patriarcales, machistas, que rechazan el cambio y la ciencia. Con lo cual les propongo una polarización brutal, en 1h15 no se puede hacer otra cosa, entre una oposición entre padre o ciencia. Padre es lo que apunta al pasado y ciencia es lo que apunta al futuro. No solamente Lenny Kravitz y Despentes opinan que estamos mejor, una encuesta europea del 2015 arrojó el siguiente resultado. El 5% opinó que la realidad de sus vidas mejoró, el 5%. El 71% que empeoró. El 18% que se mantuvo sin cambios y el 6% no sabe. Analicemos el estamos peor. ¿Entienden por qué se los propongo? Primero, para estar bien al día en el malestar de la cultura en el que tenemos que vivir. El otro día una paciente me decía que no pensaba tener hijos. Y yo le dije, ¿por qué? Y a un mundo así, ¿a usted le parece? Una alta ejecutiva de una empresa internacional, mi paciente.
no era cartonera, no era una paciente, mi paciente no era cartonera, era una alta funcionaria de una empresa internacional. Y ella me decía, ¿a un mundo así? ¿A usted le parece? Entonces, hay que volver a Freud, el retorno a Freud, el retorno a Lacan, porque hay que volver al padre. Pero todos esos retornos yo los interpreto como hay que volver porque avanzamos y nos fue peor. ¿Nos fue peor? Una breve lista para ustedes. Es muchísimo más amplia. Ya somos un conjunto importante de autores en el mundo que estamos publicando datos que recolectamos de investigaciones casi superficiales que demuestran que estamos mejor que nunca, a pesar de lo cual se sostiene estamos peor. La jornada laboral bajó de 98 horas a 40. La desnutrición infantil del 50% en 1945 al 10% en 2015. El agua potable y la electricidad en 1980 estaba disponible para el 40% de la población y hoy para el 90%. La esperanza de vida pasó de 30 a 70 años, la pobreza alcanzaba al 90% de la población en 1820 y al 20% en 2015. El 5 es lo que ustedes tienen que trabajar si piensan el problema de la gran diferencia de la distribución de la riqueza, que se ha concentrado en el 1% de la población, que concentran el 90% de la riqueza mundial. Pero lo tienen que articular al punto 5. Ya que eso hace sentir que estamos todos peor. Pero esa concentración de la riqueza no ataca a la calidad de vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cosas que no se piensan. La tasa de homicidios bajó del 40 a 100.000 en 1200 a 5 sobre 100.000 en el 2000. La alfabetización era del 10% de la población en 1820 y el 80% en el 2010. La esclavitud al 60% en el 1800 y menos del 5% en el 2010. Los derechos de la mujer, por ejemplo, un dato, el derecho al voto pasó de ningún país en 1900 a 185 países en el 2010. Para la mujer igual, mejora en la educación, remuneración, representación política, etc. 10. Derechos de homosexuales, transexuales y bisexuales, etc. Similar a los derechos de la mujer. Por ejemplo, el matrimonio igualitario que surgió en el siglo XXI se practicaba en Roma y Grecia antigua, desapareció hasta el siglo XXI y ya es aceptado en 25 países. Igual situación para judíos, gitanos y afrodescendientes. Perlita, en el 2002 en Argentina tuvo una presidenta judía, Beatriz Rosquez de Alperovich. Ustedes se ríen, pero en 1945 pensar una presidenta judía de Argentina en el gobierno de Perón o en el gobierno posterior a Perón era difícil, Era difícil. Muertos en guerra, nunca hubo tampoco muertos en guerra en la historia de la humanidad, incluyendo Siria y algunos conflictos en África y entre países árabes. No sé si les impacta para pensar en ustedes, ¿y entonces por qué yo creo que estamos peor? Si no nos sirve para nada lo que yo les digo. Incluso yo mismo fui víctima de los prejuicios del estamos peor. Me cito de una conferencia de agosto de 2018, yo a mí mismo. Allí decía, atacando el estamos peor, yo dije, no olvido el flagelo del terrorismo, del narcotráfico, del incremento del consumo de sustancias y adicciones, etc. Yo dije eso. ¿Por qué lo dije? Mi papá diría, hubiese dicho por boca de ganso. No es cierto que el aumento de las adicciones se pueda correlacionar en forma directa a la disminución de la autoridad paterna. Disminución que es evidente, ya que los estados nacionales y las mujeres se han arrogado facultades que en siglos pasados ejercían los padres, varones, de la familia, tales como educación, vacunación y cuidado general de los niños. Y no es cierto lo que yo decía, que no me olvido del incremento de las adicciones, ya que las peores adicciones
que sufre y sufrió la humanidad en toda su historia entera, y que son la principal causa de muerte en el mundo, son el alcoholismo y el tabaquismo, que se desarrollaron y su consumo explotó en el siglo XIX y XX, que fueron siglos en sociedades fuertemente patriarcales y machistas, e incluso el alcohol y los cigarrillos en las familias era introducido por el padre de la familia. Quiere decir que las adicciones son introducidas por el padre de la familia. Los psicoanalistas y la sociedad en general creen que es al revés. Creen que por la disminución de la autoridad hay que volver. Los psicoanalistas dicen hay que volver al padre. Es falso. Solamente se expresa así un miedo a la modernidad. Entonces, y para concluir esta presentación de intento de sostén filosófico y epistemológico del programa de investigación científica de Apola, voy a presentar tan solo uno de sus efectos o consecuencias. Algo así como la potencia del pensamiento. Todo lo contrario de Freud. Vieron que Freud decía, guarda de aquellos pobres neuróticos tomados en la omnipotencia del pensamiento. Yo propongo al revés. Yo propongo la apuesta a la potencia del pensamiento. Y pensar en el sentido que expresaba antes. En psicoanálisis y en su clínica. Una cita de Lacan. No sé dónde estará. Es que esta tecnología surgió hace 30 años y a mí me cuesta acceder. Es muy nueva para mí. Esta es la cita. Ultimísimo Lacan. Que levante la mano luego del yo la lea si alguien la escuchó citada por alguien. O si alguien la leyó citada por alguien. Seminario 24 del 19 de abril de 77, clase 7. Esa es otra característica científica, parece tonta, pero es científica de Apertura y Apola. Nosotros citamos y decimos cuál es la fuente. Los psicoanalistas en general discuten diciendo Lacan dijo, pero no dicen dónde obtienen eso, no citan la fuente, con lo cual no hay un trabajo de investigación serio. Esto es Seminario 24, 19 de abril del 77. Es tremenda esta, ¿eh? Siéntese derecho, con la espalda contra el respaldo. ¿Por qué Freud no introduce algo que él llamaría el Louis? Genial, ¿eh? Todavía 1977, 87, 97, 2007, 2017. 42 años Lacan propuso sustituir el ello freudiano por el Louis. Y nadie lo tomó. Nadie. No era de eso lo que quería hablar. La cita sigue así. Es un término que se impondría, y si Freud desdeña tenerlo en cuenta es porque es egocéntrico. ¿Ven que es egocéntrico? Yo es el ego y está en el centro del huevo. Freud es egocéntrico. No es un chiste, no es para reírse. Freud es egocéntrico. Hace centro, primero el centro no está vacío. Vieron que Martín recalcaba el valor de mensaje que tenía que nuestro logo isotipo sean dos toros interpenetrados, es porque ahí el centro está vacío. No hay núcleo de nuestro ser, que era un seres vicen. Está vacío, por ahí pasa el otro. Y nosotros pasamos por el del otro. No solamente que Freud lo presenta lleno, sino que ahí está la yema del huevo, lo más proteico, lo más rico. O sea, Freud es fuertemente egocéntrico. E incluso súper egocéntrico, super yo. Freud es egocéntrico e incluso súper egocéntrico. Es de eso que él está enfermo. Es fuerte esta cita, ¿eh? Para el Freud el lacanismo tendría que ser como una mala sangre. Subió de vuelta el dólar. Ayer alguien me dijo, ¿es cierto que está más de 50? Yo le dije, esperá, mañana es eso, esperá. Ayer que eran en 50. Es de eso que él está enfermo, escuchen, ¿eh? Escuchen de qué está enfermo Freud. Tiene todos los vicios del maestro. No sé por qué el traductor puso maestro, porque tiene que haber puesto maître, que es amo, maestro. ¿Vieron que Martín decía que no enseñamos? Que tendemos a no ponernos en la posición de enseñar. No queremos ser maestros. Intentamos ser investigadores. Todo es me aceleré. Es de eso que él está enfermo. Tiene todos los vicios del amo y del maestro. No comprende nada de nada.
Pues el único maestro es la conciencia. Hacer consciente lo inconsciente es discurso del amo, entonces. El único maestro, el único amo es la conciencia. Es una de las citas más claras y más determinantes del modelo teórico de Lacan, Pues el único maestro amo es la conciencia. Y lo que dice del inconsciente no es más que embrollo y farfulla. Es decir, retorno a esa mezcla de del dibujo grosero y de la metafísica que no van uno sin la otra. Esto es epistemología muy fina, ¿Vieron que junta dibujo grosero y metafísica? No tuve la oportunidad de conversarlo con él, pero mi impresión es que Lacan está hablando de ese momento en que la matemática abandona su respaldo en la geometría, fin del 19, 1880, y pasa a buscar sus principios de justificación lógico. Cuando la matemática pasa totalmente, abandona a Euclides, le llevó 2300 años, abandona la justificación de los argumentos a partir de los dibujos groseros por la lógica simbólica y racional, es cuando descubre que no tiene fundamentos. Es cuando la matemática descubre que es un discurso sin certezas, es un discurso de incertidumbre. Bueno, no sé si se ve la nota al pie. La ventaja de poner Louis, lo leo entonces, Louis es pronombre personal él. Seguido o precedido de un verbo se traduce por le dije, él le dije. Puede reemplazar al pronombre reflexivo soi en francés y se traduce entonces por sí. Para sí mismo hubiese sido, para sí. ¿Entienden? Entonces la propuesta con la cual quiero terminar mi exposición de hoy, que intentaba enriquecer este acto tan alegre para al menos todos los que participamos del proyecto, es aportarle mi nuevo avance, que lo voy a presentar este año, y es: no hay super yo. No hay tal cosa como el super yo. Ustedes me podrán decir, sí la hay, porque hay un montón de gente que sufre de super yo. Vieron que mucha gente sufre de exceso de super yo. Y si no lo dice él mismo, se lo dirá a su analista. Lo que le pasa a usted es que tiene mucho super yo. Porque los que tienen poco, que los hay para los psicoanalistas, no vienen. Los que no vienen tienen poco y los que vienen tienen mucho. Las mujeres tienen menos, los primitivos, o sea, los negros también, y los niños también. Por eso se tocan el Bibi Maher, porque tienen poco. Hay toda una economía, hay una antropología en función de ese ente. Respecto de la existe super yo, porque nosotros decimos que existe. Es muy fuerte, es categórico, No voy a entrar en el problema del nominalismo, que es el problema. No voy a entrar en el nominalismo, pero tengan en cuenta que no es lo mismo decir hay brujas o hay el diablo que decir hay bosón de Higgs. No es lo mismo. ¿Entienden, no? El bosón de Higgs fue propuesto en 1960 por el pobre Higgs. Y yo me quejo. Fue propuesto en 1960 y fue premiado con el premio Nobel en el 2013. 53, no sé si lo tuvo que acompañar la señora, pobre, a recibir el Nobel. 53 años después. Con lo cual en esos 53 años se dudó de la existencia. Pero se dudó de la existencia en el sentido de pensar la existencia. Mientras que en el diablo y las brujas es yo creo. Es egocéntrico, ¿entienden? El apoyo es en el yo, no en los textos, en yo creo. Para mí sí, yo fui de la bruja y me invocó. Es genial. Los pacientes que van de la bruja, el regalito que nos trae es, y me dijo lo mismo que vos. Y me dijo lo mismo que vos. Con lo cual uno no puede decir nada. Pues si es algo distinto, me diría, bueno, pero escúcheme, es una bruja. Cobrándole mucho menos y fue una sola vez. Entendamos, no fue una sola vez. Entonces les propongo que hay super yo en el sentido en que hay diablo o hay bruja.
es solo una creación de discurso, y es una creación del discurso del amo. Mi impresión es que todo el psicoanálisis orientado a ser responsable del goce, ser responsable del síntoma, hacerse responsable, es justamente la aplicación pura de la lógica del superyo como discurso amo. Incluso, es tan diablo o brujas la existencia del superyo, que Freud, para justificar su existencia universal, remite a un modo típico del pecado original. En el origen de la humanidad hemos asesinado. ¿Qué es el pecado original? Claro. Sí. Una vez que lo decimos, es claro. Dos cuestiones al respecto para demostrar Para empezar a estudiar el problema, yo voy a intentar este año justificar que no existe nada que sea el superyo, como no existe nada que sea el diablo o las brujas, pero que sí existen sentimientos inconscientes de culpa. De hecho, la creación del superyo, Freud la hace por la emergencia de los sentimientos inconscientes de culpa. Y es, primero, Occidente es una sociedad de culpa. Pero no todas las sociedades son sociedades de culpa. Hay sociedades de culpa y sociedades de vergüenza. De hecho, un aporte clínico que quiero hacerles, o al menos para Apola, hay que dejar caer la angustia como concepto central. Al menos habría que equipararlo con el de vergüenza. Y yo les pregunto a ustedes, los que tienen clínica, ¿es cierto que todos los pacientes consultan por angustia? O si empezamos a notar, podríamos encontrar que tanto por angustia como por vergüenza. Y si revisamos un poco los papeles, ¿no podríamos llegar a la conclusión que más pacientes consultan por vergüenza que por angustia? Es nuestra posición teórica la que hace que todos los pacientes tengan angustia de castración. La propuesta que les hago es, hay que dejar caer como concepto del psicoanálisis al superyo, conjuntamente con la caída del egocentrismo freudiano. Hacerse responsable. Para no decirlo así porque les da un poco de vergüenza, algunos psicoanalistas dicen hacerse cargo, como si fuese menos. Y dice, pero eso no es alentar al superyo. Mi impresión es que hacete cargo, en la sociedad moderna, es discurso del amo. ¿O no? ¿O no? Un chico roba 17 veces y mata 2. Y uno, el abogado defensor, asociaciones defensoras de esa clase de casos, dice, bueno, pero es un chico, de padre desconocido, madre adicta, criado en la calle, vivió siempre en una villa miseria. ¿Qué se le responde de derecha? Por derecha, ¿qué se le responde? Yo conozco un caso que salió de la villa y hoy es ministro de Economía. No. Son todos CEOs de empresas, no hay ninguno que sea. Los Kirchner tampoco tuvieron nunca un ministro de Economía que haya salido de la villa, no crean que es invento de Macri. ¿Entienden, no? Bueno, si nació en la villa, que se haga cargo de su historia. Este mismo fascismo se ve mucho en los hospitales, donde trabajan los psicoanalistas, cuando para pacientes de clase media, media alta, proponen psicoanálisis. Pero para pacientes muy pobres dicen, no, este es un caso social. Es la misma lógica. Lo que yo les propongo entonces es una lógica para sustituir a este concepto bastardo en psicoanálisis, porque ustedes saben que la teoría de los 4 discursos de Jacques Lacan, el discurso del psicoanalista es el contradictorio del discurso del amo. Es que
Por estructura, lo que nosotros encontramos es la incompletud de todo otro, que en los matemas de Lacan se escribe A mayúscula barrado. Consecuentemente, todo sujeto advenido a partir de A mayúscula barrado será un sujeto barrado en otro sentido. Este carecerá de material para brindarle identidad y este carecerá de identidad. Con lo que nos encontramos en la clínica es con sus, me animo a decirlo así, homólogos. Esto es, el otro, que es la encarnadura de A mayúscula en cada una de las historias, lo que podría ser en la enseñanza de Lacan llamado el deseo de la madre, la encarnadura del otro, o sea, alguien. Pero evidentemente este alguien aparece en toda historia en el lugar de este. O sea, siempre da la impresión que sale de este lo que en realidad es de este. ¿Se entiende, no? Toda la mítica kleiniana está muy bien orientada. En el interior de la madre están hijos, hermanos, heces, orina, penes. Efectivamente, porque la imaginería que se desprende de esto que es inevitable, alguien tiene que encarnar este lugar. Alguien que puede ser la madre, el padre, los padres, la pareja de mujeres que adopta o tiene al niño, la pareja de varones que adopta o tiene al niño, la institución adoptiva, la abuela, la tía, la comunidad de ancianos de una tribu miserable. Entonces, siempre alguien encarna este lugar. Y siempre esta condición, la condición de sujeto, tiene que ser presentada en todo caso por alguien, por un yo. Entonces lo que yo les propongo, y voy a intentar justificar durante el trabajo del año, es que los sentimientos inconscientes de culpa responden a un movimiento del campo, como si fuese un campo electromagnético, donde las fallas del otro recaen sobre el yo. ¿Se entiende la idea? Lo que produce como resultado que se despeja al otro. Es exactamente la dirección de la cura de los psicoanálisis más habituales. Hay que dejar de quejarse de los padres y hacerse cargo de los padres que te tocaron, del goce singular que te habita, porque de lo que se trata en realidad es de despejar al otro. ¿Y esto por qué? Porque despejando al otro se produce una maniobra que intenta resolver el problema estructural. Y es que el otro está barrado. ¿Entienden la idea? Hay un desplazamiento de la barra que cae sobre la, para hablar bien, que es la estructura del lenguaje, el conjunto de los significantes, el lugar de la verdad, desde donde uno recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro, esto que es un puro lugar virtual, espacial. Esta barra es presentada como las fallas del otro. Y donde tenemos sentimientos inconscientes de culpa es porque en el campo se ha producido un desplazamiento de esta barra sobre esta barra. Entonces es que yo soy culpable. ¿Entienden la idea? Yo no estoy planteando que el culpable sea el otro. No hay culpable. Culpable es discurso del amo. No hay culpables. Por eso digo que esto es un producto del campo. No digo ni que este lo hizo, ni que este lo hizo. Lo que digo que en los casos donde hay sentimientos inconscientes de culpa, ¿qué sentimientos inconscientes de culpa? Donde yo soy culpable de algo que yo no hice. Eso es sentimiento consciente de culpa, ¿no? En nuestra clínica, donde yo me siento culpable de algo, pero ni siquiera sé qué es. Incluso hay testimonios muy simpáticos en la obra de Freud, donde pacientes testimoniaban sentirse culpables por el asesinato del padre. ¿Pero usted mató a su padre? No, si mi padre está vivo. Es que, doctor, yo tengo la idea que yo maté a mi padre. O sea, donde se produce en el campo el desplazamiento de esta barra, que no es esta. Esta es la estructura de imposibilidad de que esto sea completo
o autocoherente. Estas son las fallas históricas, las claudicaciones en la moral, en la ética, en el deseo, en la historia. Estas son las claudicaciones en la historia que se adjudican al otro de la historia. Y los sentimientos inconscientes de culpa es cuando en el campo se produce un desplazamiento de esta barra sobre el yo. Entonces yo soy culpable, entonces el otro deja de serlo. La gran fuerza que recibe el yo soy culpable es que parece que opera con este problema. ¿Entienden? Lo que les propongo es que hay en la estructura misma dos funciones que empujan hacia esto. ¿Se entiende? Esta diferencia no sé si muchos la conocen. En general, en el mundo psicoanalítico se lo toman como si A mayúscula fuese la sigla del otro con mayúscula. En el mundo psicoanalítico se distingue otro con mayúscula y otro con minúscula. El otro simbólico y el otro imaginario. Esto se trata de otro problema. Esto se trata de la distinción entre la encarnadura del A y el A. Esta distinción solo opera si la metáfora paterna operó, ya que la función de la metáfora paterna es solo eso, que se distinga del otro de la encarnadura la función del lenguaje. O sea que no es dueño de que se diga lo que se diga, de que no se pueda decir lo que no se puede decir, que se olvide lo que se olvida. ¿Se entiende, no? Entonces la propuesta que me parece más lógica, mejor orientada, que resuelve un problema distributivo que es absolutamente caprichoso. ¿Por qué decir que hay muchos que tienen mucho super yo y que hay otros que tienen poco super yo? ¿Por qué todos tenemos super yo? De hecho, la teoría del padre de la horda primitiva, lo que Lacan llama la payasada darwinista que les cité, pero también al padre de la horda primitiva, Lacan lo llama el orangután. No sé si ustedes saben que el orangután es el hombre de la selva. En el idioma en que está dicho, me olvidé en qué idioma africano está dicho orangután, que son dos palabras, nosotros las pronunciamos como una, que decir el hombre de la selva sería como... ¿Cómo se llama ese peludo que está en películas muy tontas norteamericanos? Uno gigantón. El Yeti, el hombre de las nieves, ese sería un orangután. Eso sería el orangután. Lacan dice que el padre de la horda primitiva es el orangután. O sea, la misma mítica que utilizan los pueblos africanos para responder a ese problema. La función del nombre del Padre es entonces separar quien representa a esta función de la función misma. Esta función, Lacan la designa todo en potencia. Y si se produce esta maniobra, o si se confunden el otro con el A, aparece la omnipotencia. Si opera la metáfora paterna, se distingue el otro del A. Con lo cual queda el todo en potencia aquí, que podremos llegar a descubrir e inventar con la ciencia dentro de 50 años. No tenemos la menor idea, ni los científicos, porque está todo en potencia eso. Que no quiere decir omnipotencia. ¿Se entiende la idea? Omnipotencia es cuando se confunde esto con esto, y entonces, efectivamente, esta función ya no se produce y queda todo capturado en el yo, y por eso el fenómeno psicótico siempre es de autorreferencia. El fenómeno psicótico, cuando esto se confunde con esto, es de autorreferencia, porque a esto no se le articula esto. Si pasa a mí me pasó, una vez estuve bastante cerca de... Lili, acá, una de las colegas de Apola me había invitado a dar una conferencia en su ciudad. Yo, como soy muy puntual para mí es estar 15 minutos antes en cada lugar. Que no es muy puntual, boludo. Muy puntual y justo, muy puntual y justo. Yo estoy 15 minutos antes. Entonces estaba paradito como me atallé en la puerta del hotel y pasa una camioneta. Hilux, 0 kilómetros despacito. Y el tipo me mira. Bien vestidito, estaba todo bien, no había problema. A los 5 minutos pasa de vuelta la misma Hilux, en el mismo recorrido, y me mira de vuelta. Ya dije,
A mí me parece que este tipo ya pasó. A los 5 minutos cuando pasa, parezco Freud con las 3 veces que fue al barrio de las putas. Yo estaba paradito en el hotel, les aclaro. Cuando pasa por tercera vez, digo, no, déjame de joder. Algo pasa. Lili me explicó que estaba dando la vuelta al perro. Que se había copiado su camioneta nueva y se la estaba mostrando a todo el pueblo, y por si alguien salía 5 minutos más tarde, que no tenía que ver conmigo. En la psicosis tiene que ver con uno. Es la clave de la posición psicótica para Lacan, que es la autorreferencia. Y la autorreferencia entiende por qué, ¿no? Porque no opera esta función asociada a esta. Es todo yo. Un ejemplo bien de esto, asociado a esto, burdo, disculpen por la hora, sería: Carlos, teléfono para vos, para mí. Y Carlos, te estoy diciendo, ¿cuántos Carlos hay acá? Estamos vos y yo, vos te llamas Carlos, yo te digo Carlos, teléfono para vos. ¿Ven esto? ¿Ven la vacilación? Carlos, teléfono para vos, para mí. ¿Y vos cómo te llamas? Carlos. ¿Hay otro Carlos? No, es para vos. ¿Ven que vacila esto? El mí, no es a mí. Porque estas funciones quedan asociadas. Si esta distinción no se produce, entonces queda la propiedad del fenómeno psicótico para Lacan, que es la autorreferencia, no el contenido delirante. De hecho, tuvimos nosotros varios presidentes y algunos de ellos tuvo bastante contenido delirante. No me atosiguéis, por ejemplo. Entonces la propuesta que les hago es: no existe tal cosa como el superyo, es una contradicción de la dirección de la cura, implica el resultado que encontraba Freud. Vieron que Freud decía, al final del análisis me encuentro con el fracaso del análisis. Y es porque tienen superyo, no. El fracaso del análisis es porque la dirección de la cura es egocéntrica y la solución del problema del egocentrismo de Freud fue súper egocéntrica. Cuando yo les propongo todo lo contrario. Lo que se trata es, en el primer paso, diagnosticar cuál es esta barra que cae sobre el otro, despejándola de acá, para recién a partir de ahí poderla subir acá. Bueno, espero que les haya resultado de interés y de utilidad. Les agradezco la presencia y bueno, nos espera un vino y unas masitas para festejar.